Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Itzel López y seré quien modera esta mesa titulada Economía Popular, Trabajo y Comunidades, perteneciente al programa de maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Maestra Mayeli Martínez Torres, quien es candidata a doctora en Historia y Teoría Crítica del Arte por la Universidad Iberoamericana. Sus investigaciones se centran en la gestión de colecciones documentales históricas y las expresiones culturales antiporfiristas desde la decolonialidad. Fue secretaria en la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas y dictaminadora del programa Memoria del Mundo. Además de la comentarista, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, la comentarista tendrá 10 minutos para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Tania Nayeli Sánchez Oviedo, quien presentará su trabajo titulado Trabajo de Cuidados y Justicia de Género, análisis del acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tania Nayeli Sánchez Oviedo y soy estudiante de la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Bueno, mi proyecto se titula Trabajo de Cuidados y Justicia de Género, análisis al acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México. Esta investigación surge de mi interés por comprender por qué, a pesar de que actualmente existen leyes que reconocen los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, muchas de ellas todavía no logran acceder efectivamente a la seguridad social. En México, aproximadamente 2.4 millones de trabajadoras del hogar se dedican a este trabajo remunerado y cerca del 90% de estas personas son mujeres. Estas trabajadoras realizan actividades esenciales como limpieza, la preparación de alimentos y el cuidado de niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad. Su trabajo permite que otras personas puedan salir a estudiar, a realizar sus distintas actividades, y por esa razón el trabajo del hogar no es una actividad secundaria, sino una labor fundamental para el sostenimiento de la vida y para el funcionamiento de la economía. Sin embargo, históricamente ha sido un trabajo invisibilizado, desvalorizado y asociado a una supuesta obligación natural del rol femenino. La investigación se concentra en la Ciudad de México, donde se han impulsado importantes reformas. También persisten desigualdades de género, de clase y origen étnico. Para explicar esta problemática, yo recurrí a algo que llamé el espejismo normativo, que por un lado existe el reconocimiento formal de los derechos de las trabajadoras del hogar. Entre estos los principales que se encuentran es el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que fue en el 2018, y la Ley Federal del Trabajo del 2019. Estas modificaciones reconocen que el trabajo del hogar
es una relación laboral que las trabajadoras deben incorporarse al régimen obligatorio de seguridad social. Sin embargo, pues en la realidad continúan en la informalidad. La cobertura es limitada y las relaciones laborales basadas únicamente en la confianza o en la cercanía de las familias empleadoras. Por eso hablo de un espejismo. El derecho existe legalmente, pero no puede ejercerse. En la brecha entre la norma y la realidad responde a factores institucionales, sociales y culturales. La primera pregunta que a mí me surge de esta investigación es cómo es que se implementan las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la seguridad social de estas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México y qué factores influyen en el ejercicio efectivo de este derecho. Para responderla, pues se pretenden analizar tres dimensiones. La primera, que es la dimensión institucional, relacionadas con la burocracia, los procedimientos administrativos y la capacidad de supervisión del Estado. La otra es la dimensión social, donde intervienen la informalidad, las relaciones en empleadores y trabajadoras. Y la tercera, que es la dimensión cultural, que es vinculada a la desigualdad de género, clase, origen étnico, así como la naturalización del trabajo de cuidados. Mis objetivos de investigación, el objetivo general, pues es analizar esta implementación de las políticas públicas para garantizar este acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar con el propósito de comprender los factores institucionales, ya sea de parte social, cultural, y que estos favorezcan o limitan el ejercicio efectivo de este derecho. Como objetivos posteriores, tengo específicamente, en primer lugar, identificar cómo está implementado actualmente las políticas públicas. En segundo lugar, comprender las experiencias y percepciones de estas trabajadoras del hogar respecto a los obstáculos que ellas enfrentan. Y en tercer lugar, examinar cómo influye esta organización social del cuidado y desigualdades estructurales de género, clase y origen étnico. Finalmente, pues proponer elementos de reflexión que puedan contribuir a este fortalecimiento de políticas públicas y protección social de este sector. Con ello no pretendo describir las leyes, sino analizar qué sucede cuando estas leyes deben llevarse a la práctica. La relevancia del estudio para mí, haciendo esta investigación, tiene tres dimensiones, que la primera sea la justificación social, que busca recuperar las voces y experiencias de estas trabajadoras, reconociéndolas no solamente como beneficiarias de una política, sino como actoras sociales con conocimientos sobre el funcionamiento real de las instituciones. La segunda es la académica, que pues parte importante es el estudio que se ha concentrado en las reformas legales o en las condiciones laborales, mientras que todavía es necesario profundizar en los problemas de implementación. Y la tercera es la justificación intercultural, que es pues porque las desigualdades que afectan a estas trabajadoras tienen ya raíces históricas, racistas y coloniales. Por eso es que la investigación busca mostrar el acceso a la seguridad, que la seguridad social no depende solamente de una decisión individual, sino que son estructuras sociales más amplias. Como marco teórico, utilizo 4 perspectivas, que es la economía del cuidado, desde un enfoque que se reconoce que las actividades que sostienen la vida también forman parte de la economía, aunque muchas veces no sean valoradas ni remuneradas adecuadamente. La interseccionalidad, que permite comprender que la exclusión no se produce únicamente por ser mujer, también interviene la clase social, el origen étnico y la condición migratoria y otras desigualdades que presentan de manera simultánea. La tercera sería el feminismo decolonial, que ayuda a analizar cómo la figura de las trabajadoras del hogar ha sido construida históricamente mediante lógicas racistas y coloniales. Estas lógicas han normalizado que ciertas mujeres, especialmente indígenas, migrantes o de sectores populares, pues ocupen puestos de servicio y subordinación.
Finalmente, incorporó los derechos laborales que permiten analizar las obligaciones que tiene el Estado y la distancia entre el reconocimiento y el trabajo decente y débil capacidad de inspección y supervisión de este. También utilizo el diamante de cuidado y la falla estructural. Este modelo pues muestra responsabilidades del cuidado y cómo se distribuyen entre cuatro actores: el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. En el caso del trabajo del hogar, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos y la seguridad social. El mercado, reproducir las relaciones laborales que con frecuencia son informales. Las familias funcionan como unidades empleadoras y la comunidad genera redes de apoyo cuando existe suficiente protección institucional. El problema aparece cuando el Estado tiene una capacidad limitada y las responsabilidades se desplazan principalmente a las familias y a las propias trabajadoras. Como diseño metodológico, pues la investigación tiene un enfoque cualitativo y crítico porque busca comprender experiencias, significados y relaciones de poder, no solamente medir el número de personas afiliadas. Se contempla que la participación de, mi muestra sea entre 10 y 15 trabajadoras del hogar, así como de 3 a 5 representantes de instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil relacionadas con este tema. La técnica principal que propongo es la entrevista semiestructurada, porque permite contar con una guía de preguntas y asimismo ofrece una flexibilidad de profundizar en las experiencias de cada entrevistado y pues permitirnos conocer sus experiencias, el acceso a la falta del IMSS y el conocimiento que tienen sobre sus derechos. También realizaré una revisión documental de leyes, de convenios internacionales y a través de diferentes instituciones que se dedican a esto. Actualmente mi proyecto me encuentro delimitando el tema de investigación en la Ciudad de México y el periodo posterior a las reformas iniciadas. También se ha integrado el marco teórico y se elaboró una matriz de conceptualización. Y pues pendiente tengo estas estrategias de campo y el definimiento de guías de entrevista. Uno de los principales avances es haber delimitado con claridad el llamado espejismo normativo como un problema de implementación y no solamente como una insuficiencia legal orientada al estudio. Todavía tengo retos metodológicos que pulir y otro es lograr el acercamiento con los representantes del IMSS y de la Secretaría del Trabajo y también garantizar el acceso a que las participantes puedan participar en esta investigación. Nayeli, comienza a concluir, por favor. Sí, para concluir, considero que el reconocimiento jurídico de los derechos de las trabajadoras del hogar representa un avance indispensable, pero no suficiente. Esta investigación busca contribuir, comprender la distancia entre la norma y la realidad, recuperando las voces de las trabajadoras del hogar y generar elementos para fortalecer la implementación de estas políticas públicas. Sería el tanto. Agradecemos la presentación y damos inicio a la retroalimentación de la maestra Mayeli. Adelante. Hola, muchas gracias. Primero, agradecerte, Nayeli, el tiempo que te has tomado para hacernos esta presentación. Voy a ser breve para ajustarme a los 10 minutos. Lo primero que quiero ahí comunicarte, tú hablas de algunos conceptos que son importantes tomar en cuenta en una investigación como la que tú te planteas, pero también me parece que resulta prudente reflexionar sobre ellos, más sobre ellos. Esta perspectiva desde el cuidado, tienes razón, es una perspectiva decolonial, feminista, pero que tiene un alcance mucho más amplio. Hablar justamente de la invisibilización del trabajo doméstico tiene que ver con la construcción justamente hacia finales de los años 60, principios de los años 70, con la oleada feminista.
una de estas oleadas feministas que se dan en estas décadas y que tiene que ver con toda la coyuntura y todo el contexto que está sucediendo a nivel internacional y particularmente en América Latina. Cuando hablamos justamente de el trabajo doméstico o bien de los cuidados, del trabajo de cuidados, son dos perspectivas muy particulares que tú tienes que tener claras para poderlas anclar muy bien en tu proyecto, en tu trabajo y desde ahí ir argumentando. Entonces, habrá que definirse y decantarse desde el título del propio trabajo por estos dos caminos. Y son elementos indispensables justamente para entender, tú nos ponías sobre la mesa que una de tus grandes preguntas es cómo se implementan estas políticas públicas, es decir, cómo el papel, cómo la legislación y la normatividad se traducen en mejores prácticas o no. Y al respecto de ello dices que hay tres elementos o tres intersecciones, para citarte, que son importantes para ti ver: la institucional, la social y la cultural. Y en la cultural justamente dejas los roles de género. Sin embargo, yo quiero hacerte reflexionar sobre que la cultura es un término transversal. Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de valores culturales, es un término transversal que, como su nombre lo indica, atraviesa muchas de las prácticas de la vida cotidiana, incluyendo las instituciones y los aspectos sociales. Entonces, pensar más que en pequeñas cajas donde vas a ir depositando estas problemáticas, tú misma lo dijiste en tu explicación, hablar de la interseccionalidad. Entonces, pensar más en cómo dialogan estos aspectos para resolver la pregunta que tú te planteas. Es decir, entre unos y otros, los márgenes están siendo transminados todo el tiempo. Es decir, son márgenes que están ahí, pero que realmente se están desdibujando porque están siendo atravesados entre unos y otros. Es importantísimo que tengan ustedes, que tengas presente cómo es que dialoga justamente lo institucional, lo social y lo cultural en una sola bolsa, y que como todos son parte de esta respuesta que tú buscas. Asimismo, también te invito a que reflexiones un poco sobre si existe una subvaloración o qué tipo de valoración existe sobre el trabajo de cuidado en sus múltiples facetas, ¿no? Tú ya nos citabas cómo se van anclando. Y no llevarlo justamente a los términos puramente económicos, ni tampoco al ámbito meramente legislativo, sino entender cómo esas políticas públicas se ven rebasadas por la práctica y por la propia cotidianidad. Y es importantísimo que también entendamos algo que no está trazado dentro de las legislaciones. Cuando hablamos de legislaciones, hablamos de un marco que es más o menos estable y que intenta ser objetivo para normar, para crear las reglas del juego, las reglas sociales, pero ahí adentro también muchas de las cosas que se nos olvidan por la forma en que desde Occidente miramos a la normatividad es que está cargado, por ejemplo, el trabajo de cuidados, está también atravesado por diversos aspectos emocionales. Y estos aspectos emocionales es necesario que se atiendan, que se vean y que se observe su relación con las transferencias justamente de diversos tipos de recursos. Los recursos económicos, no todo, por supuesto hay una parte fundamental de que no está siendo visibilizado en cuanto a salario, y si no hay salario entonces no es un trabajo en la relación que pensamos desde Occidente, pero también hay otro tipo de recursos que son necesarios para estas mujeres cuidadoras. Además de esto, yo te invitaría también a pensar más el término de colonial, que por ahí lo pusiste sobre la mesa,
Cuando hablamos de la decolonialidad supone una serie de miradas que todo el tiempo a lo que invitan es a la perspectiva crítica, empezando por los propios conceptos. Y también entender que a lo mejor estas mujeres, aunque se les ha desdeñado de la normatividad, tienen sus propias estrategias para subsistir, sobrevivir, hacer alianzas, y será importante ello. Me interesa mucho que ya tienes pensado, y eso creo que es un buen aporte de tu trabajo y te felicito por ello, la metodología, no solamente en términos de enunciación, sino qué es lo que vas a hacer. Entrevistas, no para invisibilizar justo las voces, sino más bien para poner en el escenario a estas mujeres. Creo que eso es importante. Habrá que ir afinando más la población, aunque hoy nos las has dejado ya nos has mostrado cuál va a ser este alcance de los cuestionarios o las preguntas a las cuales vas a llegar, pero sí te invito a que pienses más la población, pensando en que sea representativa. Ahora bien, es un proyecto pues, de maestría y no te va a dar la vida para atender todos los focos que existen en la Ciudad de México. Mientras más afines, mejor será el trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Les comento que se ha integrado a la mesa la doctora Silvia, quien nos va a apoyar haciendo comentarios a las presentaciones de sus avances del trabajo terminal. Ella es la doctora Silvia Santiago Martínez, quien es docente investigadora del Laboratorio en Ciencias Sociales e Interculturalidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Pertenece al cuerpo académico Territorios, Memorias y Pedagogías Otras desde la Interculturalidad. Sus líneas de investigación son educación, desigualdades, violencias, racismo y pedagogías otras. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Perdón por entrar tarde. Y pues escuchar la media presentación de la primera ponente. Por lo que entiendo, está en la maestría en políticas públicas e interculturalidad y presentó sus avances de investigación. Por aquí tengo el programa Trabajo de Cuidados y Justicia de Género. Y bueno, análisis de acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México. Me dio mucho gusto escuchar a la doctora Mayeli, porque creo, muchos de sus comentarios que hizo, estoy de acuerdo con ella. Y yo quería como un poco mirar el trabajo de los cuidados. Me parece que si bien se ha hecho como toda ya una indagación sobre el tema de investigación, sí me parece importante problematizar el propio término, ¿no? Y más si lo trabajan desde una postura decolonial que también lo exige la propia maestría, la interculturalidad, cómo se interpelaría estas dos perspectivas con relación al concepto de cuidados. Y esto nos lleva también a poder crear unas ciertas reflexiones, análisis sobre el propio término de justicia, que si bien es cierto que está hablando de justicia de género, pero ¿cuál es la base teórica desde dónde se sitúa la persona que investiga sobre este concepto, ¿no? Justicia, desde dónde, ¿no? Porque podemos hablar la justicia de género desde estas prácticas que ya se han mencionado, o de una justicia social, una justicia cognitiva. ¿Qué justicia estamos hablando allí? Me parece que ahí tendríamos que revisar algunos postulados. Con relación a la parte metodológica, si bien es cierto que ya se habla de algunas técnicas, no me queda claro todavía la población con quienes se van a trabajar. Aquí es importante cuidar, porque no es lo mismo trabajar con mujeres trabajadoras del hogar, migrantes, mujeres indígenas, mujeres en situación
o que viven en condiciones de vulnerabilidad, a mujeres que son de aquí de la Ciudad de México, no sé cómo llamarlas. Entonces, creo que sí es importante saber quiénes son las sujetas con las que se va a trabajar. Y en los cruces de los sujetos, las sujetas de investigación, preguntarnos si las entrevistas serán suficientes para lo que se busca en los resultados de investigación o cómo poder trabajar para que se tenga todos los elementos empíricos necesarios para que pueda hacer el análisis, porque aquí está diciendo que es análisis de acceso a la seguridad social de las trabajadoras, y desde luego, pues sabemos históricamente, pues, las trabajadoras del hogar son las que no tienen esta seguridad social, y que se ha peleado por ahí una revisión de todo lo que se ha hecho tan solo con poblaciones indígenas. Pues hay una temática todavía ahí mucho más fuerte, ¿no? En condiciones que vienen las mujeres de ciertas edades, que vienen aquí buscando trabajo, que no es lo mismo trabajar también en zonas como Poblanco, Santa Fe, a zonas en la Roma o en ciertas colonias de Cuauhtémoc. Todas estas condiciones de escenarios en el que se va a sustentar el trabajo, me parece que sí es importante mirarlas, porque de ahí pues también nos permiten poder problematizar esta seguridad social. Entonces yo invitaría a seguir pensando en la delimitación del tema de investigación. Esos serían mis aportes, querida Magnolia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Le reitero nuestro agradecimiento por su apoyo en esta mesa. Continuamos con Edwin Alberto Villagómez Ayala, quien presentará su trabajo titulado Tianguis y Decolonialidad, un estudio del Tianguis de San Felipe de Jesús como forma de economía popular y su reconocimiento en las políticas públicas de la Ciudad de México, 2018-2024. Adelante, por favor. En un momento comparto tu presentación. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por darme la oportunidad de presentar estos avances de investigación dentro de la Mesa de Economía Popular y Trabajo y Comunidades. Como ya lo mencionaron, mi trabajo de investigación se titula Tianguis y Decolonialidad, un estudio del Tianguis de San Felipe de Jesús como forma de economía popular y su reconocimiento en las políticas públicas de la Ciudad de México durante el periodo del 18 al 24. Bueno, pues quiero darles a conocer cuál es el propósito de esta investigación, el cual es analizar las políticas públicas desde el reconocimiento regulado o condicionado, desde las dinámicas sociales y económicas de este tianguis hacia una perspectiva popular de interculturalidad y de colonialidad. Si me hace favor de poderle cambiar la diapositiva. Y bien, la pregunta inicial que me hice fue ¿por qué estudiar este tianguis? Y me llama mucho la atención que normalmente los tianguis son únicamente vistos como un espacio de comercio informal. Y sin embargo, detrás de esta actividad no regulada, existen muchas formas de organización comunitaria. Existen relaciones sociales, existe identidad, existen estrategias económicas que permiten, sin lugar a dudas, el sustento económico de muchas familias. Y mi interés es poder demostrar que el tianguis no debe entenderse únicamente como un problema de regulación comercial, sino más bien como una expresión de economía popular que cumple funciones económicas, sociales y culturales. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en torno a esto, pero hay, por ejemplo, cuando un comerciante hereda un espacio a sus hijos, mantiene relaciones de cooperación que se van transmitiendo de generación en generación con otros vendedores, con participación de acuerdos internos que ya hay en el tianguis, y por eso observamos un proceso comunitario que va mucho más allá del intercambio comercial, del intercambio económico. Si me permite la otra diapositiva, por favor. El contexto del problema, pues este contexto surge a partir de la época prehispánica
y que ha logrado mantenerse a lo largo de los años, las diferentes etapas de la historia. El tianguis se ha ido transformando, se ha ido adecuando a la historia, y no obstante, muchas políticas públicas han privilegiado procesos de regulación y de formalización sin reconocer la forma en la que se organiza y en la que existe dentro de estos espacios. Esto, sin lugar a dudas, genera tensiones entre las acciones institucionales que presentan los nuevos gobiernos y la realidad cotidiana de quienes trabajan dentro de los tianguis o dentro del tianguis de la San Felipe de Jesús. El siguiente, por favor. El planteamiento del problema o el planteamiento de la investigación consiste en analizar si las políticas públicas realmente reconocen al tianguis como una forma de economía popular o si únicamente se considera un espacio sujeto a la regulación administrativa. Lo que esta investigación quiere encontrar o buscar es comprender cómo esas políticas públicas impactan directamente a las dinámicas sociales y económicas del tianguis de la San Felipe de Jesús durante el periodo del 2018 al 2024. La siguiente, por favor. Los objetivos que planteo, o la pregunta guía que es de esta investigación, es cómo las políticas públicas implementadas entre 2018 y 2024 reconocen o regulan las dinámicas sociales y económicas del tianguis de la San Felipe de Jesús. Es a partir de esta pregunta que el objetivo general es analizar esta relación, comprender de qué manera las decisiones que han tomado los gobiernos influyen de forma organizada para los comerciantes. La siguiente, por favor. El marco teórico, como se podrán dar cuenta en la diapositiva, se apoya en 5 conceptos fundamentales. El primero es la economía popular, que busca entender como una forma de organización la economía basada en estrategias de subsistencia y trabajo colectivo. La segunda es la de colonialidad, que cuestiona las formas tradicionales de producir el conocimiento, y también incorporo la interculturalidad, que reconoce la diversidad de saberes y la práctica presente que existe en los territorios. Y finalmente, analizo las 4 categorías, se analizan las 4 categorías de territorio y políticas públicas que permiten comprender la relación entre comunidades e instituciones. La siguiente, por favor. Entre los autores principales que que encontramos fueron Aníbal Quijano, quien desarrolla su concepto de colonialidad y de poder y plantea la necesidad de reconocer otros modos de producir conocimiento. También las aportaciones que hace Catherine Walsh con respecto a la interculturalidad crítica, Boaventura de Sousa Santos, respecto a la ecología de saberes, y Karl Polanyi, quien explica la economía que integra las relaciones sociales. Y estos autores permiten analizar el tianguis desde una perspectiva distinta a la tradicional en el comercio informal. La siguiente, por favor. La metodología de la investigación utiliza un enfoque cualitativo con perspectiva de colonial e intercultural, y para obtener información empleé 3 técnicas principales para esta investigación: la observación de los participantes, así como las entrevistas semiestructuradas con comerciantes y actores vinculados al territorio, es decir, algunos líderes y personas que están dentro de la organización del tianguis y que propiamente tienen sus espacios dentro de. La revisión documental de políticas públicas y documentos oficiales, ya enmarcándolo al 2018, 2024, y pues el propósito es recuperar las experiencias y percepciones de quienes han participado cotidianamente en el tianguis. La siguiente, por favor. El caso de estudio del tianguis de San Felipe de Jesús, que se ubica en la Ciudad de México, fue elegido porque representa para mí un espacio de economía popular donde es posible observar procesos de organización comunitaria y la permanencia en el territorio, construida durante muchos años, así como en las relaciones sociales que se han podido observar.
y esto permite analizar cómo interactúan las políticas públicas con las prácticas cotidianas de quienes trabajan en el Tianguis de la San Felipe de Jesús. La siguiente, por favor. Y los hallazgos preliminares hasta este momento, aunque mi investigación todavía está en desarrollo, ya me permití investigar o identificar, perdón, que el tianguis no funciona únicamente como un espacio de economía, sino también, como lo dije en un principio, constituye un territorio de identidad, organización comunitaria y apoyo mutuo. Y además que las dinámicas que se presentan permiten generar estrategias de subsistencia para fortalecer las redes internas y que puedan permanecer vigentes pese a los procesos institucionales de regularización de el tianguis. La siguiente, por favor. Estos hallazgos demuestran que el análisis del tianguis no se limita únicamente a categorías de informalidad o regularización, sino más bien es necesario incorporar elementos relacionados con la organización comunitaria, el territorio y la economía popular para comprender la complejidad de estos espacios. Y desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la investigación, proponemos ampliar de manera en la que se diseñe y se analizan las políticas públicas. La siguiente, por favor. Los aportes de esta investigación consiste en ofrecer una mirada distinta sobre el tianguis, entenderlos como espacios donde convergen el trabajo, la comunidad, y únicamente que no únicamente puede contribuir al diseño de políticas públicas, sino se permite este trabajo de investigación que sea más incluyente y sensible a las realidades sociales de quienes participan hoy en la economía popular. El siguiente, por favor. Y bueno, para concluir, analizar este espacio es desde una perspectiva de colonial e interculturalidad, permite comprender mejor las formas de organización construidas por la comunidad y aportar elementos para fortalecer el diseño de políticas públicas más incluyentes. La investigación, como bien lo dije, continúa en desarrollo con mis asesores, así que voy a profundizar al respecto de estas dinámicas mediante las entrevistas, el trabajo de campo y el análisis de la información recopilada para poder tener ya el trabajo de investigación completo y poderlo presentar. Y agradezco mucho sus comentarios, observaciones, para que pueda fortalecer este trabajo terminal. Les agradezco mucho su tiempo y estoy totalmente abierto a sus recomendaciones. Gracias y buena tarde. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Mayeli, por favor. Muchas gracias, Edwin. Primero, decirte que el tema es de suma, creo que el tema es bastante importante en cuanto a su planteamiento. Yo sé que ahorita estás utilizando dentro de los antecedentes la herramienta de citar a ese tianguis prehispánico. Sin embargo, también hay que poner muy en cuenta que como antecedente está bien. Pero hoy lo que tienes en la mesa, Edwin, es una cosa riquísima. Es cómo se construye el espacio de una colonia como la San Felipe de Jesús a través de un tianguis que es tan importante para la ciudad y para los y las capitalinas, así como quienes vienen de fuera buscando ciertos productos. Yo te invitaría justamente a pensar en este antecedente, está bien, pero déjalo ahí y ve la riqueza que tú mismo te estás poniendo enfrente. Hablas de una tensión permanente. Yo te invito más a pensar en esa tensión permanente entre políticas públicas y a lo mejor la construcción del espacio público. Y cómo el tianguis es un referente. Tú
a lo largo de tu exposición conversabas un poco sobre, y te lo escuché referir varias veces, estas economías, estas economías populares. Más que economías populares, porque acuérdate, lo popular hay que tener mucho cuidado con el término popular y desde dónde se está construyendo. La colonialidad del saber, y citando a Aníbal Quijano, que ahí lo traes en tus referentes, dice que traemos estos conceptos introyectados y que es necesario criticarlos aún más. Yo te aliento a dejar atrás este concepto de la economía popular, porque ¿qué es lo popular? Y pensar más en estas economías disidentes. Aníbal Quijano también dice que se puede vivir adentro, pero en contra. ¿Qué es lo que hacen los tianguis? Es un mecanismo justamente de sobrevivencia de relaciones que tienen que ver con la comunidad, que tiene que ver con las colonias, que tienen que ver con la ciudad. Y tú decías por ahí, estas políticas públicas intentan regular. Y yo te diría, justamente, han intentado regular. Pero tú crees, te lo dejo como una pregunta, ¿tú crees que realmente regulan y norman estas prácticas? O más bien, las prácticas dentro de las colonias y en los tianguis son tan fuertes que sobreviven a este intento de normatividad y de regulación. Y son justamente una afrenta frente al control. Por lo tanto, yo reitero, te invitaría más a pensar en estas economías disidentes. El territorio es un concepto que se queda, creo que, muy abajo para los alcances que puede llegar a tener tu proyecto. Yo pensaría más en el espacio. Y el espacio tiene diversas dimensiones. El espacio simbólico, el espacio social, el espacio económico. Y cómo todos estos, hablando de la interseccionalidad, de interculturalidad que tú mismo dices, se están anclando. Luego tienes ahí un término que te invito más a pensarlo. ¿Es un mecanismo de la economía popular de subsistencia o es más bien una expresión de una economía disidente que está apropiándose del espacio todo el tiempo y haciendo notar que ahí existen otras formas de caminar y de moverse en la ciudad? El tianguis es pensado desde la legalidad como el comercio informal. Te invito también a pensar esas categorías que se están construyendo desde cierto tipo de colonialismo jurídico. ¿Vale? Muchas gracias, Edwin. Y tu tema es muy interesante. Gracias. Continuamos con la doctora Silvia, por favor. Voy. Muchas gracias. Yo creo que hoy sí se puede ver en la cámara, si no, pues, bueno. Querido Edwin, muchas gracias por la presentación de tu trabajo. A mí me encantó. Me encanta el tema que colocas, que es el tianguis. Me gusta cómo lo colocas, y sobre todo en una colonia de San Felipe de Jesús, de la alcaldía Gustavo Amadero. Sigue siendo Gustavo Amadero, ¿verdad? Sí. Una colonia con mucha historia también. Creo que es un tema que llega, que es importante, relevante por lo que tú tocas. Cuando te iba escuchando, yo me quedaba pensando, y seguramente ya lo tienes, Edwin. A mí me parece que es importante historizar también el tianguis. Las dinámicas sociales cambian, desde luego, pero son dinámicas. Y la reconfiguración también de estos espacios, que ya también decía la doctora Machelli, va teniendo otros sentidos. Entonces, en este lugar, yo me preguntaba, ¿qué es el tianguis de San Felipe de Jesús? ¿Cómo se construye ese tianguis? ¿Cuáles ha sido su historicidad en relación con las tensiones, las resistencias frente a políticas públicas que
norman y regulan ciertos espacios. Y me quedo pensando en una categoría que no veo que lo abordes, que es la resistencia cultural y la organización comunitaria. ¿Quiénes construyen este espacio? ¿Cómo se constituye y cuál es el lugar de ese tianguis desde la percepción de los tianguistas? Y los tianguistas me voy a referir a las personas que son los vendedores, pero también quienes van a comprar. En este sentido, es importante retomar también, y te lo digo como este lugar donde estamos, porque el tianguis son espacios donde hay ciertas organizaciones comunitarias en la defensa del lugar frente a ciertas imposiciones que se dan, ¿no? Entonces, desde quién ordena cómo organizarse, desde las calles, desde toda una dinámica que se mueve dentro de ese lugar llamado tianguis. Y por el otro también el tejido de relaciones sociales que se van configurando. Por eso te decía que sí es importante historizar, porque los tianguis en nuestros, desde tiempos antes de la colonia, pues se hablaba del trueque, se hablaba de esta economía, pero también en este tejido social donde se llegaban a ciertos acuerdos. Entonces, por ahí te lo dejo. Y tianquistli es una palabra en náhuatl que tiene que ver más allá del lugar de compraventa de ciertos productos, sino estas relaciones de tejidos, de vínculos, de diálogos, que donde también se hace ciertos convenios sociales, patrimoniales, en que se movían los tianguis. Me parece que eso es importante, y esto me lleva a pensar también en la construcción de tu metodología, en cuestión ahí que si tú bien hablas de un enfoque cualitativo, no me queda claro cuál es la técnica de investigación que estás colocando dentro de tu proceso investigativo. Entiendo que vas a usar la observación participante, que las entrevistas semiestructuradas, pero ¿cuál es el método en sí de tu investigación? Y esto creo que te va a permitir como mirar, ¿no? Desde si es un estudio de casos, si es una etnografía, o sea, ¿cuál es el método de investigación que te estás colocando dentro de tu proceso investigativo? Entonces ahí hay que repensarlo. Y el último punto que te escuché en las conclusiones y que abordas, y creo que es el único momento que escuché, esta perspectiva de colonial e interculturalidad que tú estás abordando en tu trabajo. Sin embargo, no me queda claro cómo lo abordas desde la perspectiva teórica y metodológica. Creo que es importante mirarlo ahí, por eso es que creo que la doctora Mayeli puntualizó algo, ¿no? Cuestionarnos también de las formas y cómo se han construido ciertos conceptos. El ejemplo que te ponía de la economía popular, ¿no? ¿Qué será lo popular o por qué le vamos a llamar economía popular? Solo porque no está regulado, solo porque está fuera de un centro comercial, o qué es lo que le vamos a entender a esto. Creo que por ahí tendría que ir tus reflexiones con relación a la temática que estás abordando. Y ya para terminar, yo no sé qué tanto has revisado, por aquí me parece interesante, a lo mejor te aporte, un libro de Sebastián Licona Gámez que se llama El Mercado Tianguis, Institución Económica Sociocultural. Tiene varios capítulos porque él hace un poco la cuestión, ve desde la mirada antropológica. Creo que vale la pena
mirarlo también desde ahí, el tianguis e intercambio, el mercado tianguis como una institución económica, como dinámicas parentales de mercado. Y luego está otro libro que se llama Mercados y Tianguis en el siglo XXI. Hay un capítulo de Sheila Espinosa que me parece que te puede ayudar muchísimo, que se llama Resistencia y Organización ante las Políticas Urbanas en el Mercado de la Merced, ¿no? Entonces, bueno, ahí no es un tianguis, no es un mercado, pero me parece que te vas a encontrar muchos elementos importantes porque hablan desde la resistencia. Y en espacios como en espacios como San Felipe de Jesús o otros colonias que han sido también contextos de desplazamientos, de despojos por todas las políticas que se implementan, me parece que es importante mirarlo o problematizarlo, qué es el espacio vivido, ¿no? Del espacio vivido, la doctora Tihuelma te decía de otros conceptos que igual vale la pena mirarlos también desde ese ángulo, cómo se están constituyendo estos espacios a partir de la perspectiva de los propios actores locales. Y entonces yo te invitaría a que no solo lo mires desde de estas entrevistas semiestructuradas, sino lánzate a hacer entrevistas a profundidad, vete al tianguis, haz alianzas con algunos tianguistas ahí, vas a mirar que hay un mundo de conexiones, de diálogos entre las personas comerciantes, pero también desde las personas que van a hacer tianguis en ese lugar. Creo que sería importante mirar desde las entrevistas a profundidad con personas vendedoras, pero también quiénes van al tianguis y por qué van al tianguis, qué hace con el tianguis, ¿no? Creo que te vas a encontrar un mundo o te vas a encontrar otros referentes que seguramente te van a llevar a otras reflexiones. Eso sería todo por mi parte, Edwin. Creo que es un trabajo súper interesante y me encanta que estés abordando este tipo de temáticas que es importante en el contexto de la urbanidad. Muchas felicidades por el tema. Gracias, doctora. Continuamos con la presentación de Alberto García Bojorges, quien presentará su trabajo titulado Producción y comercialización de la flor de cempasúchil del suelo de conservación de la Ciudad de México, un caso de éxito. Adelante, por favor. Muchas gracias. Estoy intentando ver si puedo presentar y pasar las diapositivas. Sí, ya se puede ver tu presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, a los profesores y a los compañeros alumnos. Como bien lo comentaron, el trabajo terminal es un análisis del programa Altepetl Bienestar a favor de los productores del suelo de conservación en la Ciudad de México, específicamente sobre el tema de producción y venta de cempasúchil. El planteamiento del problema es que durante la temporada de julio-noviembre, las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta se producen alrededor de 6.3 millones de plantas de cempasúchil y esta producción ha ido en aumento desde que inició el programa Altepetl Bienestar. Es analizar la política pública de cómo se ha logrado este incremento. Nuestra hipótesis es que el programa de Altepetl Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México ha contribuido en este aumento de la producción y comercialización. Dentro de la metodología de la investigación, tiene que ver con un enfoque y paradigma interpretativo. Es a través del estudio de la percepción social sobre los efectos socioeconómicos y culturales. Vamos a analizar a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas de las personas beneficiarias del programa, algunos brigadistas y algunos puntos especializados, sobre todo de Corena, que es la dirección que se encarga de llevar a cabo el programa dentro de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
Dentro de la metodología de la investigación, las técnicas de investigación cualitativa que vamos a utilizar o que ya estamos utilizando son la observación, como habían comentado, las entrevistas semiestructuradas, análisis documental, y queremos ver si nos alcanza para hacer una o dos historias de vida. En el caso de los instrumentos utilizados, pues están las bitácoras, los diarios de campo, el análisis de las entrevistas, las fichas de registro y cuadros comparativos. El objetivo general de la investigación es realizar una evaluación socioecológica sobre los impactos del programa ANTEP Bienestar en lo que se refiere específicamente a la venta de la flor de cempasúchil. Objetivos específicos es, ya hablamos del impacto que tiene sobre estas comunidades este programa. También realizar un análisis de tratar de llegar a una propuesta de mejora de esta política pública. Y como tercer punto, a través de la difusión o de la difusión de las entrevistas y de las historias de vida, darle visibilidad a ese tipo de programas de política pública, en este caso exitosa. El posicionamiento, en una parte muy importante, es el posicionamiento ético ante la investigación. Vamos a respetar en todo momento la voz y la perspectiva de un narrador. La investigación va a ser, aparte del análisis de la política pública que se hace a través del gabinete, una gran parte es en campo, que se está haciendo en campo, y es darle voz y respetar la voz, no emitir juicios sobre las personas entrevistadas. Para hablar un poquito sobre el programa ANTEP Bienestar, es una política pública del Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de, orientada a la conservación del suelo de conservación. El suelo de conservación es una parte de la Ciudad de México que abarca el 59% de su territorio, y es muy importante porque brinda servicios ecológicos de gran importancia, ¿no?, a la Ciudad de México. La gran parte del agua que se consume en la Ciudad de México, aunque muchos creyéramos que es a partir del sistema Cutzamala, viene a través de los mantos freáticos que están en el suelo de conservación, además de que también es parte de la producción varios de varios alimentos que se consumen en la Ciudad de México, y también la importancia en su biodiversidad. Los objetivos del programa de ANTEP Bienestar son conservar y restaurar los ecosistemas del suelo de conservación, también impulsar la producción agropecuaria sustentable, incrementar el ingreso y el bienestar de los productores y productoras rurales, preservar el patrimonio cultural y fortalecer la comercialización de los productos que se siembran y se cosechan en el suelo de conservación. Algunos de los beneficios de este programa para los productores han sido los apoyos económicos directos. Otra gran parte es el fomento a la agroecología, un mejor uso sustentable del agua, de las semillas nativas, diversificación de cultivos. Otro beneficio muy importante es la asistencia técnica. Se le ha dado mayores oportunidades a los productores y a las productoras en el suelo de conservación a través de un manejo agroecológico, a través de conservación de los recursos naturales y un apoyo muy importante de la comercialización. Este es un cuarto punto en donde a través de programas donde se le da un valor agregado a los productos a través de certificaciones agroecológicas, ferias en mercados locales, a través de ventas ya aseguradas antes de la producción, como por ejemplo del mismo gobierno de la Ciudad de México, cuando se compran las flores de cempasúchil para su exposición en varias de las ciudades de la Ciudad de México. El marco conceptual es a través de un enfoque interpretativo del marco de sistemas socioecológicos, que tiene que ver con la interdependencia que hay entre la comunidad
y el medio ambiente, enfatizando cómo interactúan las comunidades para salvaguardar su entorno. Esto es muy importante porque en el caso de suelo de conservación, las comunidades son las principales protectoras de la tierra y de los servicios ambientales que estos proveen a toda la población de la Ciudad de México. El análisis que te estamos proponiendo es que proporcionar algunas recomendaciones para mejorar el sistema. Hay algunos factores de riesgo que vemos en lo que llamamos de análisis dentro de las entrevistas que hemos realizado y el análisis conceptual del programa, en que hay una dependencia de los presupuestos públicos. Finalmente, parte del programa, bueno, la fundamentación del programa Altepe el Bienestar es a través de de fijar un presupuesto a través de esta política pública. ¿Qué pasaría si hay un cambio de gobierno y ya no se establecen esos programas para poder que la comunidad pueda seguir incrementando la producción y la comercialización de este producto tan importante para ellos y su subsistencia? Otro caso que hemos visto importante es la incorporación de las nuevas generaciones. La mayoría de los productores y de las productoras de flores en cempasúchil son personas adultas o adultas mayores. Hemos visto poca penetración en este programa en las nuevas generaciones. El área de estudio, como ya lo hemos comentado, es el suelo de conservación y gira en torno a 3 alcaldías de la Ciudad de México: Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. Este es un modelo de entrevista de la que hemos estado utilizando. Y la muestra, estamos posicionando todavía la muestra, para ver si podemos abarcar a más personas benefactoras del programa. Ahorita pensamos que sean 30 personas y también queremos expandir a 10 brigadistas o técnicos especializados de la Corena que llevan el programa. Algunos avances de las conclusiones es que el programa ha impulsado proyectos de desarrollo comunitario. La flor de cempasúchil es uno de la venta, la comercialización y el incremento. Ha sido uno de estos casos de éxito. A través de este acompañamiento técnico que hace el programa, pero también con una comunicación con los saberes ancestrales de los propios productores y de las productoras de suelo de conservación. Hemos también visto que dentro del análisis que se hace por el propio gobierno del programa, es que se ha ha habido un impacto directo en la contención, en la expansión urbana en los sitios donde se lleva el programa, y también ha habido un manejo, ampliación, perdón, de los núcleos agrarios, y con ello también se ha podido pagar las retribuciones ambientales como la renta de carbón en algunos casos. Del muestreo que llevamos de las personas que hemos entrevistado benefactoras, el porcentaje es muy alto, tienen una posición favorable al programa, creen que ha contribuido a conservar el ecosistema, están también considerando que hay un incremento sin discusión en la producción y la comercialización, y también que se ha contribuido a mejorar, a hacer más sustentables la producción de este tipo de siembra, ¿no? Pues hasta aquí esto que llevamos de la investigación. Agradezco mucho la atención y también a mis compañeros. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Mayeli, por favor. Muchas gracias. Voy a ser un tanto breve. Yo te invitaría justamente
mi querido Alberto, a plantearte desde un lugar crítico. Es decir, hoy creo que tienes conocimiento del programa, se ve que sabes cuáles son sus cimientos, sus alcances. Sin embargo, es necesario que te plantees preguntas de fondo, problemáticas, preguntas de investigación de fondo. Tú me decías hace un momento, nos decías que la aceptación del programa es alta y que ha tenido éxito en cuanto a su producción y hacerla más sostenible. Sin embargo, ahí lo que yo te referiría o lo que te pregunto es ¿para quién? ¿Desde dónde? No porque tengamos datos duros significa que es un caso de éxito. Acuérdate que el Altepetl atiende a... el programa del Altepetl atiende al ejido, ¿no? Sobre todo acciona en el ejido. Y hablando del ejido, recuerda que el ejido es uno de estos fantasmas que tiene el gobierno, un remanente que se vendió en algún momento como un triunfo a través de los años, a partir de los años 40, como un triunfo gubernamental postrevolucionario, ¿no? Donde justamente se aceptaba o el tener ejidos, el que el gobierno del Estado mexicano aceptara el ejido como una forma de producción, parecía que había sido un triunfo para las comunidades. Sin embargo, sabemos que no siempre fue así y que muchas de estas tierras se fueron abandonando. Y la máxima revolucionario de la tierra es de quien la trabaja, pues ya no se hizo tan presente en el día a día, ¿no? Entonces, hablar justamente del ejido como una unidad productiva que está ligada a las instancias gubernamentales o que se están propiciando se están fomentando desde las instancias gubernamentales, así como de los bienes comunales, es necesario que atiendas más desde una mirada crítica, ¿qué tanto es el acompañamiento del programa Altepetl sobre estas comunidades? Y pensando justamente desde dónde se está construyendo, desde las voces de las comunidades, desde el escritorio, y desde dónde hablamos qué significa que sea un caso de éxito. La tenencia de la tierra tiene un significado profundamente social y político, que intenta acortar las brechas, por un lado, de desigualdad, pero que también visto desde una política pública fomentada desde hace unos años por parte del gobierno, significa, al menos en el enunciado, ir acortando las brechas, ¿no? En ese sentido, hay que entender muy bien a qué tipo de comunidades ha llegado el Altepetl y las células sociales que están conformando a esas comunidades, ¿no? Las fuerzas políticas que también se ven cruzadas por la tenencia de la tierra y cómo simplemente el ejido es una construcción también ya que está atravesada por una ideología, por una serie de crisis económicas, alimentarias, que el programa Altepetl está intentando acortar. En ese tenor, creo que el problema es mucho más amplio y la relatoría que hoy nos presentas creo que es un buen saque para entender el estado de la cuestión, el momento en el que está el programa en cuanto a enunciados, pero es necesario reflexionar más. Y yo te invitaría a introducir dentro de tu investigación categorías analíticas desde la decolonialidad. Cuando entendemos el concepto de la decolonialidad, nos abre un marco, una brecha de posibilidades desde las cuales ir transitando y crear el andamiaje metodológico y teórico para tu investigación. Reitero, no se puede quedar, creo que la investigación solamente en el enunciado del programa, el resultado y las cifras oficiales gubernamentales, sino entender también a los actores. Y como tú lo decías hace un momento, bueno, vas a intentar o intentas respetar las voces de estos actores, pero es necesario que sí lo tengas más palpado.
y mucho más enfrente, desde qué postura te vas a enfrentar al programa. Creo que, reitero, no desde la relatoría tienes mucha carnita desde dónde ir analizando. Y también para ir mejorando el propio programa, pero en virtud de las voces de quienes están siendo objeto de y que no se vuelvan objetos, sino que se vuelvan actores, que son justamente los propios ejidos. Y para eso, y lo subrayo, tendrás que entender históricamente la construcción del ejido y cómo se ha ido atravesando esas problemáticas. Y de la tierra en cuanto a término productivo, ¿no? Y hoy cómo existen esas pequeñas células. Yo dejaría por ahí el comentario. Gracias, doctor. Gracias, maestra. Les comento que se ha integrado a la mesa el maestro Antonio Piña, por lo cual le doy la despedida a la doctora Silvia Santiago. Nuevamente le agradezco su apoyo por sus comentarios en esta mesa. Hasta pronto, doctora. El maestro Antonio Javier Piña Sánchez es profesor por la UNRC y por la UNAM. Es jefe de departamento en Gobierno Federal, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Administración y Políticas Públicas por el Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación son Administración Pública, Burocracia a nivel de calle, Teoría de Juegos y Economía del Comportamiento. Tiene divulgaciones científicas. Bienvenido, maestro, y adelante con sus retroalimentaciones. Muchísimas gracias. Y una disculpa, es que vengo del médico, pero ya ando por acá. Pero bueno, Alberto, primero que nada te quiero felicitar. Me parece una investigación muy bonita. Me sumo justamente a lo que te comenta la maestra Mayeli. Y en este tenor, revisando y escuchando tu trabajo, lo que te podría decir son algunas recomendaciones. Primero que nada, tú nos colocas una hipótesis. Habría que tener cuidado porque la hipótesis que tú presentas, de hecho, la mayor parte de los trabajos que hablan de hipótesis asumen que son hipótesis correlacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la necesidad de colocar una variable dependiente e independiente. No es limitativa y tampoco es exhaustiva, pero es una tradición que se ha venido trabajando en no cuantitativo. Revisando tu trabajo, me sumo mucho a lo que te decía la maestra, porque creo que tiene muchos elementos rescatables y llevas un muy buen saque, ¿no? Como tú mismo lo has comentado y también te lo comentaba la maestra. No obstante, revisando tu batería de preguntas, habría solamente que tratar, además de lo de la hipótesis, me sumo porque también estoy convencido de que podrías problematizar un poquito más la investigación en términos de qué tipo de evaluación estás haciendo. Tampoco es limitativa, pero cuando nosotros estudiamos a la evaluación de política pública en términos normativos, nos topamos que hay herramientas metodológicas que sí trabaja el gobierno para saber si vamos a evaluar el diseño, los resultados, la consistencia. Pero cuando hacemos un trabajo de esta naturaleza como el que tú presentas, la evaluación se amplía, más allá de la Ley General de Desarrollo. ¿Por qué se amplía? Porque revisando tu trabajo hay elementos sustanciosos. Por ejemplo, las preguntas que haces, el tipo de preguntas que haces, son preguntas semiabiertas, dan para mucho. Y entonces, ¿por qué retomo lo de la maestra? Porque más que hablar de variable dependiente, independiente, yo igual considero que estamos en un terreno de categorías. Y las categorías, sobre todo, se utilizan en trabajos como el tuyo o exploratorios, lo cual da mucha riqueza a lo que se está observando. Creo ahí entonces que también convendría un poco pulir, un poquito nada más, y me sumo también a que te escucho, te leo, y me queda claro que conoces el programa. Pero ¿por qué digo esto? Porque si tú fortaleces la parte del problema y la hipótesis que no necesariamente implica variable dependiente y dependiente, yo me atrevería, dado que tú estás haciendo una serie de entrevistas y bitácora, y otros elementos, a más bien partir de que es una proposición, ¿no? Un argumento. Entonces, ya nos obliga a no acartonarnos tanto. Eso por un lado. Si tenemos la hipótesis, si entonces nosotros modificamos la idea de hipótesis, si es que si tú lo quieres con tu director de tesis, entonces quizás podríamos todavía abonar a reforzar el objeto de estudio.
Alguna vez, bueno, más de una vez, como a muchos colegas me ha tocado entrevistar a candidatas de entrevista para maestrías, y algo que siempre recomiendo es el objeto de estudio. Tiene que ser claro qué vas a observar y por qué también lo digo, y por qué decía lo de la evaluación. Leyéndote, escuchándote, estamos hablando de una evaluación de percepción ciudadana. Y me sumo nuevamente a lo que dice la maestra, porque si lo que estamos tratando de observar es una evaluación en términos de percepción ciudadana, yo puedo creer que el programa cumple incluso con más de lo que yo aspiraba. Me puede dar más, pero eso tendríamos que cruzarlo nuevamente, ahora sí, con el terreno de lo formal. Quizás convendría entonces, aunque no sea parte de un capítulo, hablar de cómo lo están evaluando por parte del gobierno, porque para llamarlo un caso de éxito, no necesariamente lo que yo soy como ciudadano y percibo está correlacionado con lo que el gobierno mide en términos del programa. Bueno, ahora lo de la muestra. Me gustó mucho escucharte respecto a la muestra. Igual, si no estamos hablando de una hipótesis de una hipótesis causal, discúlpenme, de una hipótesis causal, las hipótesis causales son las de los trabajos cuantitativos. Si no es una hipótesis causal, entonces también valdría la pena reforzar la parte del muestreo. Ahí lo que te sugiero a todas y a todos, hay muchos autores, hay uno muy didáctico, muy claro, que hemos recomendado acá en nuestra universidad y en otros espacios, para mayor claridad, este libro, que aunque sea muy básico, es muy esclarecedor. El de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri tiene un capítulo muy bonito donde habla de los tipos de muestreo de carácter cualitativo, en donde no necesariamente es causalístico como en lo cuantitativo, donde nos obligan a una hipótesis donde debemos tener dependiente, independiente, variables. Me sumo, yo considero también que más que variables estamos en un terreno de categorías, y entonces te libra de muchos problemas. Estoy observando categorías que no necesariamente están correlacionadas ahora sí entre el programa operativo que se está ejecutando, si es que tiene una MIR, y con lo que las personas perciben. Entonces, quiero pensar que esto te puede ayudar. A modo de recapitulación, la hipótesis es bien importante que tú te definas si va a ser hipótesis, no es limitativa ni exhaustiva, pero hay que tener cuidado porque puede ser una crítica. La parte del muestreo, estamos hablando de un muestreo estadístico, sea cuantitativo o cualitativo. Y finalmente en la parte de la entrevista, leyéndote, viendo tus preguntas, pues también me sumo. Ese tipo de respuestas que te van a dar, junto con lo que tú observes, incluso te puede dar para un trabajo etnográfico, si así lo quisieras. Por mi parte sería todo y te agradezco y te felicito. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Finalizamos con Lady Viviana Parra Ruiz, quien presentará su trabajo titulado Brecha salarial en la comunidad Cucapá de Mexicali, Baja California, un análisis econométrico comparativo con mujeres no indígenas. Adelante, por favor. Listo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lady Viviana Parra Ruiz y estoy cursando la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad, y mi trabajo de investigación lleva por título Brecha salarial en la comunidad Cucapá de Mexicali, Baja California, y es un análisis econométrico comparativo con mujeres no indígenas. Para esto es importante mencionar que la comunidad Cucapá se encuentra al sur de Valle de Mexicali, principalmente en localidades como Cucapá el Mayor, el Ejido Cucapá y otras comunidades cercanas al río Colorado, donde más o menos hay una población de aproximadamente 400 personas. Aquí es importante mencionar que se encuentran cercanas al río Colorado porque era una de sus principales fuentes de ingreso, pero lo retomaremos en unas diapositivas posteriores. El problema de investigación es que, a pesar de los avances en materia de igualdad, persisten todavía desigualdades salariales significativas entre mujeres indígenas y no indígenas. Es decir, aquí ya no vamos a centrarnos en la brecha salarial entre hombres y mujeres, sino lo vamos a ver desde un punto de vista interseccional. Por lo que el problema de investigación es que las mujeres Cucapá enfrentan barreras asociadas al género, la etnicidad, el territorio, el color de piel, y además existe una escasa evidencia sobre esta comunidad en particular. Pregunta, objetivos e hipótesis. En la pregunta de investigación tenemos
cómo inciden los factores interseccionales en la brecha salarial entre mujeres Cucapá y mujeres no indígenas de Mexicali. El objetivo es estimar y descomponer la brecha salarial entre ambos grupos, y como hipótesis tenemos que la brecha salarial no se explica únicamente por diferencias educativas o laborales, sino que también está influida por mecanismos de discriminación estructural. Para eso vamos a tener como referentes dentro del marco teórico algunos autores, entre ellos se encuentra Bourdieu, que explica que las desigualdades salariales se relacionan con el acceso desigual al capital económico, al capital cultural y al social. Y esto influye en las oportunidades laborales y también en los ingresos. Por otro lado, Crenshaw propone la interseccionalidad, señalando que la discriminación por género y la etnia hacen una combinación y entre ellos dos generan mayores desventajas para las mujeres indígenas dentro del mercado laboral. Por otro lado, Quijano nos habla sobre la colonialidad del poder y él sostiene que las desigualdades tienen como origen estructuras históricas que en la actualidad continúan colocando a los pueblos indígenas en condiciones de exclusión, tanto económica como laboral. Y por último, nos habla sobre el racismo cotidiano y él nos dice que este racismo cotidiano se manifiesta en prácticas discriminatorias sutiles, como del día a día, como esas que casi no se notan, pero que están ahí y que se expresan dentro de la sociedad y por lo tanto también dentro del mercado laboral. Y esto también nos viene a dar como resultado que se afecte tanto las oportunidades de empleo como las oportunidades de tener un ascenso laboral y por lo tanto también tener una mejor remuneración para las personas indígenas. Y entre estos y otros autores son los que nos van a encaminar a investigar sobre la brecha salarial y la discriminación laboral. Como metodología se va a utilizar un enfoque mixto. Como el nombre como tal nos dice que vamos a hacer un análisis econométrico, pues nos iríamos a pensar que va a ser un análisis cuantitativo nada más y que vamos a hacer solamente la descomposición Oaxaca-Binder, que es pues parte de un análisis econométrico. Pero también vamos a llevar a cabo un análisis cualitativo. Sin embargo, dentro del análisis cuantitativo, que es la descomposición, vamos a utilizar datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y del INEGI. Por otro lado, en el cualitativo, nos vamos a enfocar en la cartografía social, en entrevistas semiestructuradas y en observación de campo. Para ello, ya se tienen algunos resultados preliminares a través de un diagnóstico participativo que se llevó a cabo. En primera, pues tenemos que hay falta de empleos dignos. Para ello se llevó a cabo una reunión con mujeres nada más indígenas Cucapá, entonces solamente tenemos esta parte del diagnóstico participativo de las mujeres que viven en la comunidad Cucapá. Y en la falta de empleos dignos obtenemos que algunas se dedican al hogar por elección. Es decir, no tienen un interés más allá de solamente dedicarse al empleo dentro del hogar por elección propia. Sin embargo, pues otras, que son la mayoría, no tienen opción. Están trabajando dentro del hogar porque no hay una opción laboral más o porque simplemente no pueden conseguir un empleo. Dependencia de actividades tradicionales. Aquí es donde les mencionaba que era importante lo del río Colorado. Su actividad tradicional y su mayor fuente de empleo es el río Colorado. Bueno, fue por muchos años, pero en las últimas 2 décadas el río Colorado ha sufrido muchas sequías. Entonces, la pesca, que era su principal actividad, pues dejó de serlo. Entonces, ahorita están como en una crisis tanto de identidad, porque era una actividad tradicional, como de empleos. Por otro lado, tenemos la dificultad de movilidad hacia Mexicali, y esto es algo que se denota mucho porque ellos se encuentran aproximadamente a 40 minutos de la ciudad, no hay transporte público y tampoco hay programas sociales que hagan un acercamiento directo con ellos. A lo largo de esta investigación, pues también se han revisado ciertos programas
pero estos programas no están dirigidos específicamente a las comunidades indígenas. Por ejemplo, hay un programa que es estatal, que es la tarjeta violeta, y pueden acceder a ellas todas las mujeres, madres solteras, autónomas, jefas de familia. Sin embargo, pues las mujeres indígenas Cucapá tendrían que acercarse a la ciudad de Mexicali, que les queda 40 minutos, que no hay transporte para poder acceder a este programa. Y hay otras actividades dentro del programa de la tarjeta violeta, como poder hacer tu preparatoria o tu universidad, pero son aquí en la ciudad de Mexicali y ellas no se pueden acercar. Entonces, esa es una dificultad que se observó también. Hay una comercialización limitada de artesanías y hay una percepción dentro de la comunidad indígena Cucapá de desigualdad laboral. La discusión es que hay una desigualdad observada que no parece explicarse únicamente por educación o por experiencia laboral, sino que también influyen otras cosas como pues el género, la etnicidad y el territorio, y todas estas interactúan y generan desventajas acumuladas para las mujeres indígenas Cucapá. Y además existen indicios de exclusión estructural en el acceso a oportunidades económicas. También uno de los avances que se han tenido dentro de esta investigación es que se realizó un análisis FODA en la parte del diagnóstico, y entre ellas encontramos las fortalezas, que tienen una muy buena organización comunitaria y que tienen una educación intergeneracional con enfoque de género. Como oportunidades, hay que pues implementar programas de capacitación laboral dirigidos a mujeres emprendedoras. Se requiere más promoción del turismo cultural en el Valle de Mexicali. Como debilidades, pues la doble carga de trabajo, la falta de acceso a empleos formales con derechos, y hay una muy poca participación en espacios de tomas de decisiones públicas. Entre las amenazas se encuentran el deterioro ambiental, que formaba parte de una de sus principales fuentes de ingresos, y que no hay políticas públicas con enfoque interseccional. Por otro lado, pues también encontramos que hay discriminación por género y por origen étnico, eso dentro del FODA que se realizó. Entre las conclusiones y trabajo futuro. Las conclusiones es que hay falta de oportunidades laborales, que se requieren políticas públicas con enfoque intercultural e interseccional, y el trabajo en proceso que se está llevando a cabo es que se está llevando a la construcción de la base de datos y la aplicación del modelo econométrico. Además, una vez que se lleven a cabo estos dos puntos, pues se llevará a cabo la elaboración de propuestas de políticas públicas. Es cuanto, muchísimas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Mayeli, por favor. Gracias, Lady. Un gusto. Gracias por hacer este ejercicio para nosotros. Y ahí quisiera combinarte a interiorizar más la cuestión teórica. Mira, tú en algún momento hablas de la decolonialidad, hablas de esta perspectiva desde Aníbal Quijano y demás. Creo que la pregunta que estableces como problema, si las mujeres Cucapá tienen unas condiciones menores que las mujeres no indígenas, habrá que analizar, eso está trazado por el concepto de raza, como bien lo referiste, pero para Quijano, la raza es un concepto de dominación social. Él dice que a partir de 1492, el momento de la modernidad, de inicio de la modernidad, el concepto de raza, a diferencia de otras teorías que piensan que es la dominación imperial, capitalista y demás, el concepto de raza es realmente lo que ha clasificado al mundo. Y explica justamente que esta es una idea inventada en los inicios del colonialismo europeo, el momento justamente donde Europa se empieza a extender. Y dice perfectamente, el concepto de raza ha servido para entender y clasificar a la población. Y en esa clasificación de la población, los negros, en términos del colonialismo, estuvieron destinados justamente a cierto tipo de labores. Los que estaban de un color menos oscuro, más parecido al blanco, fueron dedicados a otras labores. ¿Cómo impacta
yo te pregunto y te invito a que te preguntes cómo impacta la racialidad en estos términos en cuanto a estructuras económicas. ¿Cómo se establecen estas jerarquías raciales? ¿Quién determina entonces quién tiene derecho al comercio, al poder, a los recursos humanos, en virtud de su propia racialidad? ¿Qué pasa con otro? Ahí tienes introyectado otra cuestión, las mujeres. Ajá. ¿Cómo las mujeres frente a los hombres en este binomio han sido relegadas a otros lugares? Y ahí hay que entender perfectamente bien el concepto que pone la decolonialidad, que es la colonialidad del poder. ¿Cómo se ejerce el poder a partir de la racialidad? ¿Qué significa que existan formas de dominación que siguen amenazando y poniendo a las personas de comunidades originarias en el último eslabón de la cadena? Y justamente dice Aníbal Quijano que muchas personas piensan que el racismo es un problema de discriminación en la vida cotidiana, pero en realidad Aníbal Quijano sube el nivel hacia el debate y dice es un sistema global de dominación que ha existido durante siglos y al que estamos acostumbrados, y donde existe la idea de la supremacía racial, del mejoramiento, del blanqueamiento, y todos aquellos que no son parte de eso, entonces son delegados a los márgenes del mundo. Yo te invitaría en ese sentido a que pienses más en estas estructuras y cómo es un problema, el problema de las mujeres Cucapá está atravesado por varias aristas, pero sobre todo por la arista de la racialidad, que la está enterrando en lo más profundo, que las están invisibilizando. Entonces, lo que dice en profundidad es todas las demás relaciones que se producen alrededor de la raza tienen que ver con la ideología que acompaña ese color de piel. Y es necesario entender en un estado como el que tú planteas, cómo esta racialidad, cómo es vista estas mujeres de forma diferente y cómo estas mujeres son también delegadas en virtud de esa observación al último lugar del eslabón. Entonces, en ese tenor, yo te invito a que reflexiones más sobre estos conceptos. Hay también aguas, que justo decías que vas a utilizar las cifras del INEGI. Recuerda que las cifras son frías, se construyen y más desde la oficialidad, desde un lugar de enunciación, y a lo mejor lo que nos da más el timing, el día a día de la problemática de estas mujeres es el diagnóstico participante que tú pones en el tenor. Pero ¿cómo va a ser este diagnóstico? ¿Desde dónde lo estás construyendo? Sé que hoy tuviste poco tiempo para explicar la metodología, pero también te invito a que reflexiones más sobre las herramientas metodológicas y cómo las vas a enunciar, es decir, cómo las vas a nombrar para que no sean nuevamente una herramienta colonialista en contra de las voces de estas mujeres, ¿vale? Yo por ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestro Antonio, por favor. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, te acabo de compartir, le di una liga. Este es un trabajo muy bonito de una doctora, tuve la oportunidad de escucharla. Ella se hace una pregunta bien interesante y bonita que me hizo recordar tu trabajo. ¿Quién tiene acceso al crédito en México? Y partía de varios supuestos. En ese camino, ella tuvo el recurso para contratar a 6 actores, 3 blancos, 3 morenos. A la conclusión a la que llega es que tienen más facilidad de acceso a las personas de color orientado al blanco, color blanco. Entonces puede que te sirva un poco la metodología que ella utiliza, es más de carácter cuantitativo que cualitativo, pero con esta pregunta
¿Quién tiene acceso? Resolvió su tesis de doctorado. En alguna ocasión yo lo que le pregunté fue quién ejercía mayor discriminación desde la percepción, de los actores. Es decir, ¿quién es más discriminador? ¿El ejecutivo moreno o blanco? Bueno, ella me decía, en alguna otra ocasión, qué buena pregunta, la voy a llevar a cabo, ¿no? En su investigación llega hasta ese nivel, lo que cada actor consideraba que se podía manifestar como un acceso o limitación por un crédito. Bueno, eso te lo recomiendo, si te puede dar un poquito de luz. Ahora, me sumo también a lo que dice la maestra, ¿qué tipo de observación harás? Porque hablas de un trabajo de campo. Cuando nosotros hacemos trabajo de campo, te comentaba de esta investigación de la doctora Laura, que ya te compartí el link, porque de manera palpable podemos observar ciertos detalles. Dentro de tu investigación hablas de elementos informales. Lo informal no necesariamente es visible, puede ser incluso invisible a la percepción. Puede ser hasta cierto punto, recordemos un poco, tú ya nos hablaste de un autor en específico del tema de la decolonialidad del poder, pero me hiciste recordar cuando te leí a Foucault. Foucault habla del poder visible, no visible, y yo también me atrevería a decir del silencioso, ese que se omite. Bueno, entonces yo también te invitaría, vas comenzando, pero ir pensando entonces en el trabajo de campo. ¿Qué tipo de trabajo de campo? Casi siempre cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, cuando nos situamos en el video social, donde están los detalles, donde hay elementos, gesticulaciones, discursos, ambigüedades, acercamientos, negociaciones, conflictos, violencias, que empezamos a identificarlos. Bueno, yo creo que mucho antes de establecer qué tipo de elemento categórico y social voy a observar, convendría que tú elijas qué tipo de observación vas a hacer. Puede ser participante, ¿no? Que me suena más a lo que tú vas a hacer, o podría ser participativa, pero no lo sé, me suena más a participante. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque igual escuchándote, casi al final de tu trabajo, dices, un segundito, dices, aquí está. Dice, se concluye previamente que la brecha salarial que afecta a las mujeres Cucapa es un fenómeno complejo que involucra factores económicos, sociales, culturales y territoriales. Bueno, luego nos dices, los resultados preliminares muestran que las condiciones de desigualdad observadas no pueden atribuirse únicamente a diferencias en capital humano. Tú mencionaste a Bourdieu, él nos aporta varios capitales, el económico, el social, el cultural y el simbólico. Entonces también te lo menciono porque me parece que todavía podrías explotar mucho más a Bourdieu, muchísimo más. Entonces creo que eso te permitiría complementar el tipo de observación que vas a hacer. Yo te recomendaría ahí un libro muy bueno que es El oficio sociológico. Él escribe con otros dos autores y te podría dar un poco de luz en cuanto a qué. También de lo que le decía hace ratito a Alberto, que les puede servir a todas y a todos. No solamente definir el sujeto de estudio, el objeto de estudio, sino el estudio del objeto. Y eso ayuda bastante, porque entonces amarramos gran parte de la investigación. Y finalmente, una autora que me parece muy importante, aunque tu trabajo se inscribe mucho más en el campo, por lo que leí, de lo social, lo sociológico, y yo admiro y rescato la parte económica que estás trabajando, pocas investigaciones son así. Así que muchas felicidades, al igual que todas y todos, ¿no? Tienen trabajos que me parecen muy relevantes. Pero hay una autora que es la tercera premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, y la doctora tiene un libro que habla sobre carrera, trabajo y familia, y habla sobre las brechas, y ella da ciertas ideas que te pueden ayudar bastante sobre las brechas salariales en términos de igualdad sustantiva. Entonces te podría servir bastante porque a partir de eso tú podrías ver cómo es que justo en el terreno, ¿por qué te la menciono? Porque ella es premio Nobel de Economía, ella es economista, ella hace corridas econométricas, entonces ella podría apoyarte para que veas cómo es que ella lo esquematiza. La riqueza de ella es que sin ser socióloga, filósofa, antropóloga, hace un análisis social, no solamente en lo medible, sino en aquello que es, como tú bien lo decías, en lo informal. Recapitulando, ¿qué tipo de observación harás? Esa sería una primera pregunta, que refuerces un poquito más, ¿no? Y para ello es importante que quizás explotes a Bourdieu. Bourdieu tiene N cantidad de obras. El oficio sociológico es muy bueno porque nos ayuda a todos.
a establecer categorías, un hilo conductor, cómo se elige un sujeto, un objeto de estudio. En la parte de Claudia Goldín, justamente porque me parece que podría engarzar muy bien con tu trabajo, si así lo consideras. La liga que te mandé para ver cómo a partir de una pregunta se genera una investigación cuantitativa que al final la cierra en un aspecto que parecería cualitativo. Esa pluma de la doctora Laura te va a servir bastante. Y pues finalmente pues ya, solamente felicitarte. Son pocos trabajos los que hacen este tipo de cartografía, corridas numéricas, y me parece que si tú lo aterrizas en materia de desigualdad y brecha salarial en términos de mujeres, podrías todavía con Claudia Goldín sumar y amarrar esa parte justamente que afecta a las mujeres. Y sobre todo en un lugar, Baja California, hoy por ejemplo se encuentra entre los primeros 7 estados donde hay mayor flujo de migración. Y es muy interesante tu investigación, porque aquí nos muestras de una brecha en términos no solo salariales, sino de trabajo, de oportunidades. ¿Cómo es posible entonces, no, contrastarla con esa otra realidad donde cada vez hay más personas que aparentemente migran, de acuerdo a datos del INEGI? Por eso también tiene mucha razón la maestra. Mayeli, estos datos llevan una intencionalidad que no necesariamente reduce nuestras investigaciones. Más bien, a partir de cómo es que lo observamos, podemos fortalecer las propias. Me parece que esas serían algunas de las notas que yo podría recomendarte en tu caso, y felicitarte. Me parece una investigación que puede tener un muy buen amarre, y ya nada más invitarte a 2 cosas más. La primera, también la parte del marco teórico lo noté, creo que lo abres mucho. Yo me atrevería a decir que, si bien mencionas estos autores que tú decías, Quijano, entre otros, pero yo creo que con uno podría bastar para este momento ir hilvanando un objeto más claro. Esa es mi opinión. Y la segunda, que yo creo que tu trabajo te lo va a permitir, es visualizar en el terreno de autores de política pública, meramente de política pública de nuestro campo, cómo han escrito. Ahí te vas a encontrar con una riqueza enorme de tu trabajo. Pocos autores, autoras de política pública se van sobre esas vertientes en materia cualitativa. Por mi parte sería todo, y los felicito y nuevamente ofrezco una disculpa. Y sigo a sus órdenes. Gracias. Gracias, maestro. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y el comentarista, y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.